Bien, en anatomía, para localizarlas o describir las distintas estructuras del cuerpo, se utilizan términos específicos que se los llama términos direccionales. La mayoría de estos términos vamos a ver que pueden agruparse de a pares, es decir, podemos tener superior e inferior, anterior, posterior, es decir, en esos pares que son opuestos, ¿sí? Uno es arriba o abajo, adelante o atrás. Y su significado, vamos a ver que es un significado relativo porque depende con respecto a qué estructura estamos hablando o de la posición de una estructura con respecto a la otra. Por eso es relativo, es decir, por ejemplo, decimos que el estómago es inferior a la cabeza, ¿sí? O la cabeza es superior a los pies. Es decir, siempre estamos hablando de una estructura con respecto a la otra. Bueno, entonces dentro de los términos, fíjense que tenemos superior, que significa cefálico o craneal, es decir, con la parte cefálico viene de encéfalo, de la cabeza, o craneal en la parte de nuestra cabeza, del cráneo. O sea, son estructuras que están ubicadas hacia la parte superior. Inferior o caudal, alejado de la cabeza o de la parte inferior de una estructura. Anterior o ventral, siempre esta cara, ¿sí? La del vientre, acuérdense, cara ventral es lo que da hacia adelante y cara posterior o dorsal es lo que da hacia atrás, hacia la línea posterior del cuerpo, es decir, nuestra parte anterior es la cara, ¿sí? El pecho, mientras que la espalda, la nuca son posteriores. Medial tiene que ver con una línea media o del plano, se dice medio sagital, es decir, en nuestro cuerpo, ¿sí? Es algo medial. Por ejemplo, el ombligo, ¿sí? El esternón está en la línea media. Lateral es algo que está alejado de la línea media o de ese plano, también el plano medio se lo llama plano medio sagital. Entonces acordémonos, plano medio sagital, entonces en este caso son planos que están corridos un poco de la parte sagital, entonces la línea media se la llama parasagital. Proximal, que está más cerca de la inserción de un miembro en el tronco. Por ejemplo, acá vemos que la inserción, ¿sí? O el húmero es proximal a la mano, ¿sí? Porque se encuentra más cerca del punto de inserción al tronco. Y distal es el que se encuentra más lejos del origen de la estructura, es decir, sí, en nuestro brazo, ¿sí? Nuevamente, decimos, bueno, el húmero es más proximal que el cúbito y el radio, ¿sí? O que las falanges son distales al húmero, o bueno, la inserción de esa estructura. Superficial se refiere hacia que se encuentra más hacia la superficie, mientras que profundo va a ser un término que es contrario o más dentro de una estructura, ¿sí? Más embebido, podríamos decir, o más sumergido dentro de las estructuras. Entonces, como ven, siempre hay pares opuestos, inferior anterior, superior inferior, anterior posterior, medial, lateral, proximal, distal, superficial o profundo, ¿sí? Como líneas generales. Entonces, por ejemplo, acá algunos ejemplos que vemos. Superior, tenemos la cabeza es superior al abdomen, ¿sí? Lo que tendríamos que tener acá, que es la cabeza, es superior a este abdomen. Inferior, el ombligo es inferior al mentón, en la parte, ¿sí? de nuestra parte baja de nuestra cabeza. Anterior, el corazón, que tendría que estar por acá, es anterior a la espina dorsal. La espina dorsal se encuentra por detrás. Posterior, el corazón es posterior al esternón. Acá tenemos el esternón, este hueso que uno puede palpar acá, el corazón es posterior al esternón. Medial, el corazón es medial a los brazos. Lateral, los oídos, ¿sí? Que, bueno, ya sabemos dónde están, son laterales a la cabeza. Intermedio, la clavícula es intermedia al esternón y los hombros, es decir, las clavículas que tenemos en estas zonas es intermedia al esternón y los hombros. Proximal, el brazo es proximal a la mano. Bueno, distal, el tobillo es distal a la rodilla, está más lejos en esa estructura, más lejos, entonces, bueno, se le cuesta, sino que está
más lejos dentro de esa inserción. Superficial, ¿sí? La piel es superficial a los músculos, nosotros tenemos piel que recubre toda esta parte y nuestros músculos, y profundo, el corazón es profundo a la piel, ¿sí? Con respecto a la piel, nuestro corazón se encuentra por dentro, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los términos direccionales que se utilizan para describir una estructura con respecto a la otra, y con respecto a nuestro cuerpo, si es superior, inferior, anterior, posterior, etcétera, que eso nos permite ubicar específicamente un determinado órgano o estructura y describirla con respecto al cuerpo humano.